Hey Coders, el día de hoy les traigo un video que no es práctico, pero sí es una explicación paso a paso acerca de un roadmap de desarrollo web backend. Para aquel que no sepa, un roadmap básicamente es una guía paso a paso de qué temas podrían estudiar o qué temas podrían continuar estudiando si quieren mejorar profesionalmente. Este obviamente no va a tener todos los temas por abarcar y también no me voy a enfocar en un lenguaje de programación en específico. Voy a ser lo más genérico posible para que cualquier persona que está estudiando backend, ya sea si está estudiando con Java, con Python o con JavaScript o Go o con cualquier otro lenguaje, pueda conocer otros temas adicionales que quizás también requieren más tiempo de estudio. Entonces vamos a empezar de lo más básico hasta algo un poco ya más complejo. Cuando se estudia desarrollo web backend, un tema que deberían considerar estudiar primero antes de cualquier otro tema es saber las bases de su lenguaje de programación. Y cuando hablo de las bases me refiero a conocer cosas como la sintaxis básica de su lenguaje, es decir, conocer los condicionales, los bucles, las funciones, las constantes y cualquier concepto que está relacionado a cómo escribir código. Lo siguiente y otro concepto que también es básico en un lenguaje de programación es conocer los paquetes que vienen preinstalados en su intérprete o en su compilador. Por ejemplo, cuando nosotros instalamos nuestro intérprete o compilador de nuestro lenguaje de programación, que podría ser JavaScript, Go, Python y cualquier otro, estos ya vienen con bibliotecas o paquetes que nosotros podemos importar y que nos permiten crear programas bastante básicos. Por ejemplo, nosotros si queremos crear un servidor web necesitamos conocer el paquete HTTP de nuestro lenguaje. Si queremos leer o escribir archivos necesitamos conocer el file system o el paquete que nos permite manipular archivos. Y lo mismo también con otros paquetes que nos permiten poder leer la memoria, ya sea la memoria RAM o la memoria en disco. Al final todos estos paquetes ya vienen preinstalados en nuestro lenguaje de programación de backend y si ustedes están estudiando algún lenguaje de estos, pues ya deberían tener una idea por lo menos de que estos paquetes existen y cómo importarlos. Entonces estos son los paquetes de su lenguaje al final del día. Aunque como estos paquetes por lo general solo tienen código básico, estos se tienen que ayudar de paquetes desarrollados por la comunidad, es decir, la comunidad toma estos paquetes y los extiende o elabora otros paquetes nuevos y en combinación con esto se pueden crear programas más complejos. Entonces otro concepto básico de un lenguaje de programación es conocer el administrador de paquetes. Un administrador de paquetes, por ejemplo, lo que significa es que nos va a permitir instalar o descargar módulos o paquetes o bibliotecas o como lo llame su lenguaje de programación en su proyecto. Si están en Python, por ejemplo, ustedes quizás conozcan de pip o conda. Si están en JavaScript, quizás conozcan de npm. Si están en Ruby, quizás conozcan de RubyGems. Si están en PHP, de Composer, en Rust, en Cargo, en Java de Maven, en C# de Nugget y así. La lista continúa y continúa. Entonces si nosotros por ejemplo hablamos de un administrador de paquetes, solamente estamos hablando de un programa que permite descargar paquetes o bibliotecas en nuestro proyecto para que podamos extender su funcionalidad. Esto es esencial conocer en un lenguaje de programación y si están estudiando backend y no entienden aún esto, créanme que no van a avanzar mucho ya que es un concepto esencial para poder crear programas reales. Ahora ya teniendo estas bases, por lo general ya pueden continuar con el desarrollo de aplicaciones web backend, pero no siempre tenemos que desarrollar todo desde cero. Es por eso que encima de los lenguajes de programación luego tenemos lo que son los frameworks de backend. Si aquí debajo estábamos hablando de paquetes o bibliotecas, para darles una idea, un paquete o una biblioteca es simplemente una porción de código que hace algo en específico. Quizás lee un archivo, quizás hay otra biblioteca que permite conectarnos a través de alguna red, quizás hay otro paquete que nos permite poder leer la memoria de nuestro computador y así. Pero si combinamos varios de estos paquetes y los unimos, pues por lo general podríamos crear un framework. Es decir, podríamos crear una porción de código que tiene una forma de poder ser escrita y también hace muchas cosas a la vez, pero con un único objetivo. Cuando hablamos de frameworks de backend, estamos hablando de varias bibliotecas que en unión nos permiten crear proyectos mucho más reales. Entonces, por ejemplo, si ustedes están desarrollando en algún lenguaje de programación, lo siguiente que deberían hacer es escoger un framework. Y lo mismo, dependiendo del lenguaje de programación, hay varios frameworks. Por ejemplo, si están en JavaScript, en el backend tienen Express, Nest.js, Koa, Fastify. Si están en Python, pueden escoger Django, Flash, FastAPI. Si están en Ruby, pueden escoger Ruby on Rails, Sinatra. Si están en PHP, pueden escoger Laravel, Symfony, CodeIgniter. Si están en Java pueden escoger Spring Boot, Jakarta. Si están en C# pueden escoger ASP.NET Core. Si están en Go pueden escoger Gin, Echo y así. En realidad yo les recomiendo que investiguen el framework en su lenguaje de programación. De esta forma van a escoger alguno y a partir de allí podrían empezar a crear proyectos mucho más reales. Ahora el tema con estos frameworks es que por lo general nos facilitan el desarrollo gracias a que nos ofrecen las siguientes características. Lo primero es que nos ofrecen la facilidad de poder crear rutas o endpoints. Una ruta o endpoint al final del día no es más que una URL que hace algo. Ustedes pueden pedir peticiones get, post, put y delete a través de una ruta y el backend les va a responder algo.
En este caso yo no estoy andando en tantos detalles técnicos porque no es un curso ni nada de eso. Mi idea es solamente darles una idea. Mi propósito con este video es tan solamente darles una idea de temas. Así que a medida que a ustedes se les vaya complicando algo, pues paren el video, investiguen un poco y ya luego en un momento cuando ya sepan algo pueden volver. Aparte de las rutas y endpoint, otro tema también que los frameworks nos facilitan es manejar los requests y response. Los requests y response habla básicamente de la información que viene del lado cliente, el request, y la respuesta que da el servidor, el response. Esto nos permite poder recibir datos y responder algo. Luego también nos permite manejar fácilmente los parámetros. Los parámetros son datos dinámicos que vienen en una URL. Esto nos va a ayudar a que si nosotros queremos pedir un dato, simplemente podemos decirle a la URL que nos dé esa variable o ese dato que está cambiando. Luego también otro concepto que tienen muchos frameworks son los middlewares, que son funciones que se procesan antes de que llegue a una ruta. De esta forma nosotros podemos evitar que un usuario llegue a un determinado tipo de ruta o evite hacer un determinado tipo de lógica, suponiendo por ejemplo que el usuario no tiene un rol o no tiene acceso al sistema. Esto básicamente es un concepto clave para proteger nuestro backend de usuarios que no tienen permisos. Luego también otro concepto muy típico es el manejo de errores. Es decir, en el código de backend no siempre todo va a ir bien. Hay veces en las que se hace una consulta de forma incorrecta, algún tipo de aplicación está enviando un dato que el backend ya no soporta, y si llega a pasar un error, ya sea en el backend o en la base de datos, nosotros tenemos que responder algo. A este poder manejar ese evento, en el caso de que algo malo suceda o en el caso de que algo falle, se le conoce como manejo de errores. Luego también otro concepto que nos permite manejar los frameworks de backend son los códigos de estado HTTP, que lo que quiere decir es que nosotros vamos a poder responder un código como podría ser el 200, 404 o 500, que nos permite poder darle información a las aplicaciones cliente de que algo ha ido bien o algo ha ido mal, o quizás le da una idea al desarrollador frontend o a la aplicación cliente de que pudo haber fallado, ya sea si falló el cliente o falló el servidor. Luego también tenemos las validaciones de datos. Cuando hablo de validaciones estoy hablando a la posibilidad de que cuando recibamos un dato del lado cliente nosotros comprobemos que el dato que estamos recibiendo es el que esperamos. Si nosotros estamos esperando, por ejemplo, los datos de un usuario, como el nombre y el apellido, probablemente vamos a esperar que el nombre y el apellido sea un string y no un número. Bueno, estas validaciones de datos los frameworks nos proveen para poder evitar hacer uso de muchas condicionales. Luego también tenemos los ORMs. Los ORMs son una facilidad que nos provee los frameworks de backend para que nosotros no tengamos que escribir consultas SQL desde cero. Con los ORM nosotros escribiríamos código en nuestro lenguaje de programación y al final estos se convertirían a código SQL, o digamos que la propia biblioteca nos permite convertir el código de nuestro lenguaje de programación a código SQL. De hecho, los ORM es un abreviado de Object Relational Mapping, que es básicamente una biblioteca que trata de convertir código de algún lenguaje de programación, por ejemplo, a código SQL, que nos va a permitir el poder evitar estar modificando la base de datos directamente. Cada framework tiene su propio ORM, así que es cuestión de que indaguen en el framework que ustedes escojan. El siguiente concepto que también está relacionado a los frameworks es la configuración de cores. Cores no es más que añadir unas cuantas cabeceras a una petición para saber si el cliente que está pidiendo algo tiene acceso o no. Esto por lo general está mucho más relacionado a aplicaciones web frontend, pero aún así es necesario conocerlo si están desarrollando en algún framework. Luego otro concepto relacionado a los frameworks son la autenticación y la autorización. La autenticación básicamente significa que un usuario puede enviar sus datos a un sistema y ese sistema comprueba si realmente puede entrar en el sistema. Aquí por ejemplo estamos hablando de un login, el cual el usuario envía un usuario y contraseña o un correo y contraseña y el sistema le puede decir si tiene acceso o no. Ahora, en cuanto a la autorización, estamos hablando de niveles, es decir, estamos hablando si un usuario puede hacer determinada tarea o no tiene el rol suficiente para poder hacerlo. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de los roles de administrador, usuario, visitante o el rol que ustedes se pueden imaginar. Dependiendo de la aplicación podemos crear distintos roles. Y todo esto al final se hace escribiendo lógica en nuestro framework de backend. Luego también podríamos estar hablando de internalización. Es decir, podríamos estar hablando de cómo una API puede responder textos en distintos idiomas. Y aunque esto parece simple, en realidad esto está mucho más enfocado en aplicaciones grandes que pueden tener distintos tipos de usuarios en distintas regiones que no hablen el mismo idioma del desarrollador. Luego otro concepto más, también está el API Rate Limit, que básicamente trata acerca de cómo limitar las peticiones en un backend. Es decir, cuando nosotros hacemos muchas peticiones en un backend, probablemente puede ser que un programa esté haciendo muchas peticiones de forma automatizada, o quizás estemos recibiendo un ataque. Entonces al final lo que significa el API Rate Limit es limitar cuántas peticiones se pueden hacer en un tiempo. Además que permite poder establecer un gasto similar para cada usuario de nuestra aplicación. Es decir, con esto tenemos una idea de qué tantos recursos va a consumir un usuario o puede consumir un usuario en un determinado tiempo. Algo que también puede llegar a ser un framework backend es el poder servir archivos estáticos o servir archivos multimedia. Esto es porque el backend al final es un servidor que sirve tipo de respuestas y una de esas respuestas pueden ser archivos. Puede ser por ejemplo un HTML, un CSS o un JavaScript. Y aunque por lo general no es el enfoque tan común el que un backend pueda responder ese tipo de archivos estos días, pues por lo general
Pues lo que se puede hacer es que nosotros podríamos configurar también el backend para que no solamente envíe la respuesta, sino también el frontend, por ejemplo. Pero este es un concepto ya dependiendo del tipo de aplicación que ustedes desarrollen. Y finalmente otro concepto que un proyecto de backend puede llegar a hacer es también la configuración y la gestión de entornos. Esto es porque por lo general cuando se desarrolla un proyecto estamos en un entorno de desarrollo y cuando vamos a pasar a producción cambia a un entorno de producción. La diferencia es que en desarrollo y en producción no vamos a estar utilizando quizás la misma lógica o no vamos a estar utilizando la misma base de datos, entonces nosotros vamos a tener que tener una configuración para cada entorno. Ahora, este es el más básico, desarrollo y producción, pero en un proyecto más grande pueden haber más entornos, un entorno de testing, un entorno de QA, y así nosotros podríamos ir creando distintos tipos de entornos dependiendo del tamaño de la aplicación. Entonces, para ordenar esto, primero empezaríamos con nuestro lenguaje de programación y después de nuestro lenguaje de programación iríamos por un framework de backend. Una vez tenemos entendido qué es lo que puede ser nuestro framework de backend, también otro concepto que vamos a estar estudiándolo más, y a pesar de que puede ser un tema por aparte, pues también podríamos dedicarle horas de estudio. Me estoy refiriendo al concepto de base de datos. Cuando hablamos de base de datos debemos tener en cuenta que vamos a tener dos tipos de base de datos, una llamada SQL y otra llamada no SQL. Cada una tiene ventajas y desventajas, las más populares y más utilizadas son las SQL y las no SQL también se utilizan mucho en la web, pero cuando hablamos de proyectos muy grandes o proyectos que son bastante comunes, es muy probable que se encuentren con algún tipo de base de datos SQL. Las diferencias básicas entre cada uno radican en el diseño de la base de datos, es decir, algunas están pensadas para que se puedan distribuir datos a lo largo de distintos servidores, lo que permite tener una fácil escalabilidad, es decir, poder añadir más datos sin que interfiera con la escritura de código, o también están relacionadas con el rendimiento o a veces también con la forma en la que se estructuran los datos. Al final este concepto es mucho más complejo, pero para darles una idea, una SQL por lo general relaciona datos en tablas y las no SQL no necesariamente utilizan tablas sino algún otro tipo de formato, como puede ser un objeto JSON por ejemplo. Entre las bases de datos SQL que ustedes pueden considerar estudiar y que no es necesario que estudien todas, solo estudien algunas de estas, podrían ser MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, MariaDB, que es una variación al final de MySQL y que si ustedes saben MySQL también pueden saber MariaDB, y SQLite. Estas bases de datos SQL son las más populares y si ustedes ya conocen alguna de estas pues es suficiente para poder desarrollar aplicaciones backend, así que no necesitan estudiar cualquier otra porque al final van a llegar a lo mismo. Y en cuanto a las no SQL, entre las que podemos encontrar serían MongoDB, Redis, DynamoDB, CouchDB, Cassandra y Neo4j. En realidad hay muchas más bases de datos SQL, hay muchas más bases de datos no SQL, pero estas son de las más populares o de las que pueden llegar a encontrarse en proyectos o pueden considerar estudiarlo si quieren desarrollar algún tipo de proyecto. La base de datos no SQL tienen otro tipo de estructuras, no solamente tienen la estructura relacional, algunas tienen estructuras de grafos o otras de documentos y así, pero la idea es que si ustedes van a desarrollar una aplicación y están empezando, escojan una SQL y luego cuando ya tengan una idea de las SQL, escojan una no SQL para complementarlo. Cuando se desarrollan aplicaciones backend no siempre se desarrolla en una sola base de datos, pueden utilizar muchas y entre esas pueden considerar utilizar una SQL, por ejemplo un Postgres, luego una base de datos como podría ser MongoDB para datos no estructurados o quizás un Redis para aumentar la velocidad de respuesta. Al final cada base de datos tiene sus propias ventajas y en un proyecto pueden llegar a encontrarse hasta 3 bases de datos comúnmente, siempre considerando el tamaño del proyecto. Ahora, ordenando esto un poco, primero estaríamos hablando de lo que son, por ejemplo, el lenguaje de programación, el framework y después la base de datos. O sea, hasta aquí estaríamos hablando de las bases de lo que conlleva empezar en el desarrollo web backend. No significa que con esto ya sería un desarrollo web backend porque estos solamente son, digamos, conceptos de lenguaje, de herramientas básicas, sino que a partir de aquí pasaríamos a un siguiente nivel en donde ya estaríamos hablando de lo que sería el desarrollo de APIs. Cuando hablo de desarrollo de APIs ya estoy hablando de programas bastante específicos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos comunicando una aplicación frontend a un backend se necesita el desarrollo de una API. Hay muchos que confunden el término. Una API es un concepto bastante genérico en computación. No está relacionado tan solamente al desarrollo web backend. Una API es básicamente una especie de programa que permite comunicar dos programas que pueden estar desarrollados de forma distinta o en distintos lenguajes. Por ejemplo, si ustedes han escuchado de hardware, quizás ya saben el concepto API, que dentro del hardware, por ejemplo, podríamos tener distintos fabricantes de distintos países en distintos idiomas y a pesar de eso nosotros podemos conectar distintas piezas de hardware y estas pueden comunicarse. La razón es que estas utilizan algún tipo de medio de comunicación como lo sería una API, el cual de nuevo es un programa que comunica distintos sistemas. Entonces cuando hablamos de desarrollo web estamos hablando de un frontend que se comunica con una base de datos, pero el frontend no puede comunicarse directamente con la base de datos, necesita un programa intermedio. Ese programa intermedio es justamente el programa que nosotros vamos a crear con nuestro
nuestro lenguaje de programación y que recibe el nombre de API. Nuestra API no es más que un servidor, se está conectado al servidor y puede responderle cosas al frontend. De esa forma el frontend puede tener algún tipo de comunicación con la base de datos. Cuando hablamos de desarrollo web backend, estamos hablando de desarrollar al final del día bastantes REST APIs. La API ya les hablé que es un sistema que comunica el frontend y la base de datos, pero ¿qué es REST? REST es un conjunto de principios que fue desarrollado por Roy Fielding, el cual básicamente habla de cómo nosotros podríamos escribir nuestras URLs en el servidor. No necesariamente es la idea, pero trato de simplificar muchas cosas aquí. REST es tan solamente la forma en la que nosotros podríamos decir de qué forma van a ser accedidos a los recursos, qué deberían responder y de qué forma deberían pedirse esos recursos. Entonces, cuando hablamos de REST API, estamos hablando de uno de los sistemas más ampliamente utilizados para poder recibir datos del frontend y enviar una respuesta. Todos los frameworks de backend que les he mencionado les van a permitir crear REST APIs. Ahora, algo que también vale la pena mencionar es que así como tenemos REST APIs, también hay otro tipo de APIs que si son desarrolladores web backend van a encontrarse eventualmente, que son las SOAP. SOAP básicamente es un backend que en lugar de responder datos en JSON, responde datos en formato XML. La razón de considerar a un SOAP estando en el 2024 es que si ustedes, por ejemplo, están integrando algún tipo de backend con algún tipo de software de algún banco o algún tipo de entidad financiera o del gobierno, es muy probable que esos sistemas aún estén respondiendo datos en este formato. Por lo general esos sistemas no tienden a actualizarse mucho. Algo que me doy cuenta en muchos entornos, ya sea financieros, de bancos por ejemplo, o de gobiernos, es que por lo general si es del gobierno no tienen a actualizar mucho el código, quizás no le dan la importancia suficiente, y si es financiero, como el sistema es demasiado grande y tiende a ser bastante complejo y es propenso a tener muchos fallos, por lo general tratan de tocarlo lo menos posible, así que también no lo actualizan mucho. Es por eso que al día de hoy nosotros podríamos tener sistemas que aún están respondiendo en formato XML a través de API SOAP. Pero de nuevo, si ustedes van a estar desarrollando desde cero, simplemente conozcan qué es una REST API, estudienlo, practíquenlo y a partir de allí ya estarían creando proyectos de verdad. De hecho, dentro del concepto de REST API ustedes van a encontrar conceptos como el código de estado HTTP. Aquí estarían encontrando, por ejemplo, que ahí es donde están los números 200, 500 y demás. Luego también están los métodos HTTP, que aquí estarían, por ejemplo, los métodos put, get, delete y demás. Aquí estaría encontrando la información de request y response, es decir, el request body, request headers, o aquí, por ejemplo, también conceptos como podría ser el de cookies. Al final, todo esto lo que les va a permitir es poder entender cómo es que se recibe un dato y se envía un dato de vuelta al frontend. Ahora, en los últimos años también, así como tenemos SOAP, que es algo antiguo, también podemos tener algo mucho más moderno, que aparte de REST API están las GraphQL APIs. Este es otro concepto que si ustedes son desarrolladores web backend y ya conocen REST APIs, deberían conocer también un poco de GraphQL APIs. Hay muchas empresas grandes que utilizan GraphQL al día de hoy y permite tener un entorno mucho más moderno al momento de consultar datos. Por ejemplo, en Twitter se utiliza mucho GraphQL a modo de unificar muchos backends que ellos tienen en arquitecturas de microservicios. Facebook también utiliza mucho GraphQL para poder ser consumida desde aplicaciones móviles, por ejemplo, y su aplicación web. Entonces al día de hoy GraphQL es otra opción para poder desarrollar APIs. REST API sigue siendo de las más populares, pero si ustedes quieren conocer mucho más de desarrollo web backend, pueden encontrar GraphQL. Entre los conceptos que van a aprender en GraphQL pueden ser los conceptos de queries, mutaciones y suscripciones, los cuales son básicamente los equivalentes a REST API. El explicar por qué se usaría uno u otro es un tema por aparte, pero si ustedes conocen de desarrollo web backend, eventualmente puede llegar a desarrollar este tipo de APIs. De hecho, no son las únicas. Otro tipo de API que pueden desarrollar son las APIs de WebSockets. Cuando hablamos de WebSockets estamos hablando de una forma de comunicar bidireccionalmente dos aplicaciones, es decir, mantener conectado el servidor y una aplicación cliente para que éstas puedan enviar y recibir eventos. Si ustedes están hablando, por ejemplo, de un chat, el chat puede mantener una conexión tanto desde el lado cliente como el lado del servidor. Y bueno, para eso se utiliza este protocolo. Ahora, es un protocolo, pero también al momento de desarrollar se crean o se especifica qué se puede consultar y qué se puede obtener de respuesta. Es por eso que aquí estamos hablando también de APIs de WebSockets. Y esto puede funcionar conjuntamente. De hecho, nosotros podríamos desarrollar un backend que podría estar desarrollando una REST API y también ese propio backend puede tener una API de GraphQL y de WebSockets. Así que estos son conceptos que ustedes deben estudiar mucho más detalladamente y no son un reemplazo de cada uno, sino que pueden complementarse. Ahora, muy aparte de esto y que vale la pena mencionar también, hay otro tipo de API que está mucho más relacionado a sistemas más complejos que se le conoce como gRPC. Esta es una forma de comunicación también entre cliente y servidor, solamente que a través de otro tipo de formato, y eso está mucho más enfocado a un consumo menor de recursos y podríamos considerarlo como una especie de opción más optimizada que GraphQL y que no está relacionada a ningún lenguaje en específico, sino que eso puede ser integrado en cualquier lenguaje de programación. Ahora, dependiendo de cada desarrollo y cada lenguaje de programación, van a haber frameworks que les van a permitir escribir o crear más rápidamente APIs REST, GraphQL APIs o APIs de WebSockets. Así que depende de su lenguaje de programación investigar algunos paquetes. Pero después de desarrollar APIs, lo que vienen es básicamente tareas relacionadas al
la escritura de código. De hecho, hasta aquí prácticamente tendrían lo que es solamente proyectos en cuanto a código, pero luego también hay como otras tareas que nos van a facilitar un poco la calidad del proyecto de backend. Vamos a llamarla esta parte optimizaciones de backend. En realidad no son optimizaciones como tal, sino es trabajo adicional que se hace después de un proyecto de código, sobre todo porque necesitamos mejorar un poco en cuanto al desarrollo o quizás la calidad del propio proyecto. Por mencionarles uno de estos casos, uno de los temas que van a necesitar aprender después de que sepan este desarrollo de APIs en el backend es el testing. En cuanto al testing, hay distintos tipos. Uno de los más comunes utilizados es el end-to-end testing, o también abreviado E2E. Luego también está los unit testing, que es la forma de poder comprobar cada una de las funciones que tenemos en nuestra API y saber si estas realmente están haciendo la tarea que hemos probado o que hemos escrito el código. Luego, después del testing, también podríamos tener la documentación, es decir, una vez hemos generado endpoints o hemos generado lo que sería la lógica de nuestra aplicación backend. Luego, después del testing, otra tarea que también es bastante común cuando trabajamos con APIs es generar documentación. Hay muchas formas de generar documentación. Hay forma manual en la que nosotros podríamos ir especificando manualmente de qué se trata cada endpoint. Ahí está también la automatizada, que se genera con herramientas como Swagger, por ejemplo. Swagger es una herramienta que está en varios lenguajes de programación y básicamente se trata de escribir comentarios y esto van generando la documentación de nuestra API. Luego también podríamos tener lo que sería la generación de documentación utilizando Postman o clientes REST. Esto básicamente es un proceso más manual porque nosotros vamos probando el endpoint y a partir de allí se va generando la documentación. Esto de generar documentación no es más que una especie de página en donde ahí están listados todos los endpoints que vamos a poder utilizar en nuestro backend y especifican qué datos podemos enviar, qué vamos a recibir o qué posibles errores podríamos obtener. Ahora, esto es en cuanto al desarrollo de la aplicación, porque hay otras optimizaciones que hablan en cuanto al rendimiento de la aplicación. Por ejemplo, si nosotros habláramos de rendimiento, una técnica que se usa mucho cuando hablamos de responder rápidamente endpoints, se trata del caching o el guardado de respuestas en memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen un endpoint y por ejemplo este endpoint no está variando mucho la información, supongamos que pide el precio de un producto, pero este precio no varía mucho, quizás en horas o en días, ustedes pueden guardar en memoria caché ese dato y al momento que una aplicación cliente lo solicita, va a responderlo mucho más rápido ya que lo tiene en memoria en lugar de tenerlo en disco. Entonces este tipo de optimización por lo general viene de la mano de bases de datos como Redis, por ejemplo, o sistemas de almacenamiento en memoria. Luego también otra optimización podría ser la seguridad. Por lo general cuando estamos hablando de seguridad estamos hablando de conceptos como inyección SQL, cross-site scripting o cross-site request forgery o manejo seguro de las contraseñas o algún tipo de consideración al momento de registrar a los usuarios, como encriptar las contraseñas, por ejemplo. Entonces la seguridad en cuanto al backend por lo general a nivel de desarrollo, a nivel de tener buenas prácticas en cuanto al manejo de datos, viene por parte del desarrollador, pero ya luego debajo del framework hay APIs o código de mucho más bajo nivel que están mucho más relacionados a redes o están mucho más relacionados a cómo funciona internamente el compilador y demás. Ese tipo de mejoras está fuera de nuestro control, pero cuando hablamos de desarrollo, el utilizar módulos que eviten, por ejemplo, el inyectar código SQL con un string o el estar utilizando cabeceras que no se van a utilizar, pues todo eso viene como una mejora en cuanto a la calidad del código. Ahora, todos estos que les he mencionado, básicamente hasta aquí ya estarían desarrollando APIs de una manera bastante profesional, porque estos conceptos que ya les mencioné anteriormente no es que se aprendan rápido tampoco, van a tener que irlos practicando de acuerdo a los proyectos que van a ir necesitando crear. Así que el siguiente nivel, ya después de desarrollar APIs, es también conocer acerca del mundo de la nube o el cloud computing. Por lo general aquí yo lo estoy dando en orden, pero no es necesariamente de esta forma. Yo conozco muchos profesionales que saben muy poco de su framework y aún así pasan directo al cloud computing, pero es buena idea que ustedes conozcan lo que está por detrás, porque de esta forma no van a tener muchas dudas en cuanto a cómo funciona determinado tipo de servicio o aplicación. En cuanto al cloud computing, habla básicamente de tener computadores que nosotros podríamos pagar por consumo de recursos, y aunque parezca una idea tan simple, en realidad hay una enorme cantidad de servicios y opciones y configuraciones que hace al cloud computing básicamente una carrera en sí misma. Sin embargo, está relacionada con el backend debido a que nuestros proyectos de backend desarrollados en cualquier framework, en cualquier lenguaje, puede estar desplegado en una de estas nubes, así que nos viene bien también conocer algo más de este mundo. Cuando hablo del cloud computing estoy hablando de servicios en los que podríamos encontrar los servicios que nos permiten crear VPS o servidores privados virtuales. Estas son máquinas las cuales nosotros pagamos, nos conectamos con SSH y a partir de allí instalamos todo. Luego también podríamos tener servicios que nos permiten crear VPNs. Esto es sobre todo cuando se trabaja con algún tipo de empresa o algún tipo de entidad que requiere que nosotros nos conectemos a su red a través de una VPN, y bueno, también es necesario conocer cómo funciona ese tipo de conexión. Luego también está el almacenamiento en la nube, que esto trata mucho más de alojar archivos tipo imágenes, videos y demás. Hay muchas personas que creen que todo lo pueden alojar en su servidor o cosas así. Esa es una idea muy básica realmente. Cuando tienen una aplicación distribuida en internet, van a requerir que sus archivos estén, uno, de forma accesible rápidamente, estén seguros, es decir, que puedan seguir persistiendo así haya fallos, y la única forma o la forma más común es que se despliegue
despliegue en una nube a través de una red distribuida, es decir, a través de una CDN. Todo es una nube, ya lo probé, y por un costo mensual de alojamiento, pues es allí donde ustedes alojarían sus archivos. Entonces ese tipo de almacenamiento se llaman Object Storage, y allí es donde ustedes alojarían los archivos que reciben en su API. Otra forma también es almacenar en la base de datos, pero pierden muchas ventajas que les dan estos servicios como la CDN, por ejemplo. De hecho, hablando de CDN, también es un servicio en sí mismo, así que también lo voy a colocar allí. Y bueno, para el que no sepa qué es una CDN, es básicamente una red de servidores donde ustedes suben un archivo y este archivo es replicado en otra red, de tal forma de que si alguien pide a uno de estos servidores, pues va a tener una copia y va a poder ser servido rápidamente. Por resumirlo de una forma bastante burda. Ahora, en realidad todos estos temas de almacenamiento de imágenes, CDNs, VPS y demás, todo esto forma parte de muchas categorías que la computación en la nube nos trata de catalogar. Por ejemplo, en la computación en la nube podríamos encontrar servicios PaaS que nos permiten poder conectar nuestra cuenta de GitHub a una plataforma, y esta plataforma ya se encarga de crear por nosotros un VPS con los lenguajes de programación o los intérpretes de lenguaje de programación, las bibliotecas y todo lo que necesita el sistema para funcionar. Luego está también los IaaS, que es básicamente el servidor en blanco, es decir, nos darían el VPS sin ningún programa instalado y nosotros tendríamos que empezar a conectarnos e instalar los programas que son necesarios y hacer nuestra propia configuración. Y luego también están los Function as a Service, que son funciones serverless, que también es otro tema de cloud computing. Ahora es interesante porque serverless significa sin servidor, pero no quiere decir que no es que se ejecuten sin un servidor, solamente habla de que nosotros podríamos tener una función que hace un determinado tipo de tarea y nosotros podríamos subirlo a un servicio a la nube y ya no tendríamos que crear un proyecto con un framework completo, solo creamos una función pequeña de un lenguaje de programación y a medida que se va llamando nos van cobrando por esa llamada de función. Esto es muy útil, por ejemplo, si ustedes tienen una aplicación frontend y tienen que lanzar un correo, una notificación o tienen que registrar un usuario en una pequeña parte de la interfaz. Entonces no es necesario crear todo un backend para eso, pueden crear una función serverless y esa se va a encargar de esa pequeña tarea. Ahora, estos son tan solo unas cuantas ideas porque la computación en la nube es todo un mundo y realmente tiene muchos servicios y es algo bastante complejo. Es por eso que hay profesionales que se dedican tan solamente a esta área, pero muchos de ellos también han pasado por el desarrollo de aplicaciones, así que entienden mucho de esta parte. Ahora, relacionado con todo esto del cloud computing, hay otra área también que está mucho más relacionada con la automatización de infraestructura. Es decir, cuando nosotros entramos en estos servicios de la nube, por lo general como los VPS, los VPNs y demás, todos esos tienen botoncitos, tienen ventanitas que nos permiten poder ir seleccionando recursos, ir colocándole un nombre y dándole con botones podemos crearlo. Pero también existe la posibilidad de poder crear un archivo de configuración y poder decir en ese archivo de configuración que yo quiero dos VPS conectados en una red, o que se cree un almacenaje de archivos o object storage, o que se ejecute determinada función. Todo eso a través de una configuración de un archivo. Entonces, para poder hacer eso hay plataformas de la nube que nos permiten poder especificar todo esto de forma sencilla. Hay herramientas como por ejemplo Terraform, que es un proyecto que nos permite poder ejecutar ese tipo de archivos, o en AWS también tiene su CloudFormation. Lo que nos permite hacer esto es que a través de una simple configuración nosotros podríamos recrear toda nuestra infraestructura de forma rápida. Por supuesto, aquí también está la seguridad en el cloud computing. Aquí ya hablaríamos por ejemplo de roles de encriptación de datos o la forma en la que nosotros podríamos respaldar nuestros datos en la nube, además de políticas de seguridad. Pero bueno, esto es un tema ya muy aparte de lo que es desarrollo, simplemente se los menciono para que lo tengan en cuenta. Y bueno, en realidad no es necesario que sean unos expertos en cloud computing porque nuestro trabajo como desarrolladores backend no va a ser entender todos los servicios de la nube, ese es de nuevo otro tipo de profesional, pero sí es buena idea que nosotros tengamos una idea de qué es lo que hacen cada servicio, porque por ejemplo si vamos a estar subiendo una imagen desde una API o desde un WebSocket, tendríamos que almacenarlo en la nube probablemente, entonces escogeríamos un servicio de Object Storage. Si nuestro backend está conectándose con un frontend y necesita servirlo, probablemente podríamos hacerlo a través de una CDN. Si nuestro backend, por ejemplo, necesita recrear algún tipo de recurso, podríamos configurar un archivo de automatización. Entonces, al final, todo esto nos permite conocer mucho más de cómo funciona la nube y aprovechar estos servicios de nuestro proyecto backend. Pero para darles mucha más idea, cuando nosotros estamos hablando de cloud computing, simplemente estamos hablando de servicios en la nube. Nosotros tenemos que luego configurarlo a través de otro tipo de herramientas. Y es aquí donde entra, por ejemplo, conceptos como el CI/CD. El CI/CD, que habla de Continuous Integration, Continuous Deployment, habla de herramientas que nos permiten poder especificar con código algunas tareas y cada vez que nosotros hacemos, por ejemplo, un push desde Git, podríamos estar disparando ese tipo de tareas. Aquí, por ejemplo, podríamos ver herramientas como Jenkins o GitHub Actions, que es básicamente herramientas que justamente se configuran para que nosotros podamos disparar ese tipo de tareas. Esto va desplegado en otro servidor y está muy pendiente del cambio de código que nosotros hagamos en nuestros proyectos. Luego también otro tipo de herramienta que está relacionada con todo esto podría ser Docker. Por lo general, hay muchos desarrolladores backend que eventualmente van a conocer Docker al momento que van a tener que desplegar quizás algún tipo de backend y este va a tener que comunicarse con otro backend que podría estar, por ejemplo, en una arquitectura de microservicios. Por lo general, los contenedores Docker es un tema bastante simple de entender, es simplemente un entorno aislado donde está nuestro backend, pero esto puede ir de algo tan sencillo como eso a algo mucho más complejo donde podemos tener una enorme cantidad de contenedores y se pueden estar comunicando entre ellos. Esto ya hablaría, por ejemplo, de herramientas de orquestación de contenedores. Aquí podríamos mencionar a Kubernetes, por ejemplo. Sin embargo, de
nuevo no es necesario que nosotros entremos en tanto detalle aquí, porque aquí de nuevo estaríamos yéndonos a otra área que es más de las de DevOps. Y de hecho todo esto que les menciono está mucho más relacionado a lo que son arquitecturas de microservicios, que si bien no es necesario que entiendan los microservicios a fondo, porque al final no es que todo el mundo va a desarrollar microservicios, es buena idea al menos saber de qué se trata, ya que van a ser profesionales dedicados al backend. Entonces, por ejemplo, los microservicios no es más que tener una enorme cantidad de servidores que están divididos por tareas, en donde ustedes en un proyecto normal podrían tener un solo servidor que administre, por ejemplo, los pagos, el registro de usuarios, las ventas y entre otros tipos de tareas, pero en una arquitectura de microservicios ustedes tendrían un backend solamente para poder administrar los pagos, es decir, recibirlos, poder responder y demás. Luego tendrían otro backend solo para los usuarios, otro backend solo para poder devolver datos quizás de una tienda, y al final todos esos backends funcionan conjuntamente y les permite poder desarrollar más rápido a equipos más grandes. Hay una idea que muchas personas iniciantes quieren empezar con eso. Yo les recomiendo que primero entiendan el concepto de desarrollo backend básico, es decir, REST APIs, GraphQL y un monolito, es decir, todo el proyecto en una sola base de código, y ya luego cuando necesiten entrar a microservicios se les va a hacer mucho más fácil entender por qué es que se desarrolla ese tipo de arquitectura. La forma simple de entender esto es que cuando tenemos una enorme cantidad de desarrolladores trabajando en un mismo proyecto, podemos dividirlos por backend y el desarrollo de cada una de estas partes es mucho más independiente. Sin embargo, conlleva más trabajo y más tiempo el manejar una arquitectura de microservicios. Ahora, este tipo de arquitecturas añade una complejidad muy grande a un proyecto backend, porque ya no solo necesitaríamos herramientas tan simples como crear un framework y desplegarlo, sino que vamos a tener que añadir otras bibliotecas y servicios más. Por ejemplo, si desarrollamos una arquitectura de microservicios, sí o sí vamos a necesitar API gateways, que es básicamente la forma de poder unir varios servidores bajo uno solo, y cuando se consulte un solo servidor, este internamente va a estar enrutando o va a estar consultando distintos servidores. Entonces, para el desarrollador frontend o el desarrollador de la aplicación cliente no tiene que estar conociendo distintos tipos de dominios, solo conoce uno y para él es un solo backend, mientras que para los desarrolladores del back hay una arquitectura mucho más compleja por detrás. Y aquí también ustedes pueden conocer conceptos como lo serían las herramientas y protocolos para poder manejar mensajes y colas. Aquí estoy hablando de los sistemas de messaging queuing o sistemas de manejo de colas y mensajes. Básicamente aquí podríamos mencionar herramientas como el típico RabbitMQ, Kafka por ejemplo, y otras herramientas que al final nos permiten hacer lo mismo, nos permiten poder recibir un mensaje, colocarlo en una cola y distribuirlos a otro tipo de servidor. Por lo general este tipo de sistemas es mucho más complejo y no es necesario que conozcamos todo el sistema completo, solo los determinados tipos de servidores que vamos a conectarnos, y el manejar ese tipo de proyectos no es tanto como para un desarrollador backend simple, ya que es un trabajo más de arquitectura y de aplicación, pero aún así vale la pena saber que existe ese tipo de sistemas cuando empezamos a desarrollar aplicaciones backend. Ahora, muy por aparte de todos los conceptos que les estoy mostrando y que ustedes pueden ir estudiando, digamos uno después de otro, también hay conceptos que pueden estudiar a la par, que no necesariamente se estudian solamente para desarrollo backend, sino que pueden utilizarlo en otras áreas. Aquí estoy hablando de conceptos y metodologías en cuanto a la escritura de código, por ejemplo, patrones de diseño, principios SOLID o métodos para poder escribir código como por ejemplo TDD y así. En realidad lo que nosotros estamos hablando aquí es de cómo podríamos escribir código y al final se implementa en ese tipo de proyectos que es backend, que a diferencia de proyectos que necesitan parte visual, en este caso todo lo que nosotros escribimos son simplemente funciones, escritura de código que al final se puede ver muy bien o se puede integrar muy bien con patrones de diseño. Y bueno, básicamente ese es un roadmap sencillo de backend. Si mañana tuviera que empezar con backend, escogería algunos temas de aquí para ir empezando. Obviamente hay temas que son básicos, estos de aquí ustedes deberían conocerlo o al menos tener una idea. La base de datos también es un concepto esencial, el desarrollo de APIs, y ya a partir desde optimizaciones hacia adelante pues son temas que ustedes pueden ir aprendiendo después. La parte principal serían estas tres: conocer bien su lenguaje de programación, su framework y su base de datos, y ya luego se dedican a la parte práctica, desarrollar APIs, y luego la parte de mejora, que serían todos estos conceptos adicionales. Y listo, espero que al menos con esto tengan una idea de cómo se empieza a desarrollar aplicaciones backend, así que si tienen una duda pueden dejarla en los comentarios y nos vemos en un siguiente ejemplo. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord, en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído puedes ir a fast.dev/discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok donde comparto videos cortos e informativos, y mi canal principal en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además también dejo mi web en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.